Sábado. Amigos televidentes de Propuestas del Sábado, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección Compartiendo con Gregory. Bueno, hoy nosotros nos llenamos de privilegio, de satisfacción al recibir en esta sala, en este set, a un gran amigo, a un gran comunicador, a un gran artista, a un gran profesional de los medios de comunicación con nosotros. Aquí compartiendo con Gregory en Propuestas del Sábado, nuestro buen hermano Albert Marte. Buenas tardes, Albert. Gracias, Gregory. De verdad que me siento muy contento, me siento orgulloso y privilegiado de tenerte aquí en mi casa y compartir con los amigos televidentes de tu sección. Bueno, así es. Déjeme decirle, no podemos compartir eso, como usted me dijo a mí por teléfono. El placer es mío de compartir con un amigo, un hermano como usted. Quiero preguntarle, Albert, ¿cómo se inician los medios de comunicación? Siempre he dicho, cuando tengo la oportunidad de compartir en alguna entrevista, de que soy un radialista apasionado desde niño, porque cuando al país no había llegado el micrófono inalámbrico, recuerdo que lo fabricaba de una manera práctica y sencilla. Yo cogía un palito y una naranja y con ese micrófono imaginario entrevistaba a los grandes artistas de la época. Digo que desde niño, porque así fui involucrándome en esto, y te puedo decir que ya profesionalmente inicié en el año 93, en mi pueblo natal, La Vega, como musicalizador. Después, ya en el 95, me inicié como locutor. ¿A quién agradecemos esa patadita para usted llegar a los medios de comunicación? ¿A qué persona, pues, Albert Marte agradece el haber llegado a estos medios? Muchas personas, pero especialmente un locutor que ya no vive en el país, está en Estados Unidos, se llama Ricardo Tavieras. Y al igual que agradecerle a Nelson Ferreira, un compadre, amigo, que fue de las personas que me dio las pautas a seguir, al igual que mi gran amigo, el Gordo Familia, que ya no está en la radio, pero fue de las personas que me motivó para seguir hacia adelante. Y cuando llegué aquí a Santiago, muchas personas que me dieron las manos, como el caso de Gabriel, que fue que me trajo a Santiago, el caso de Octavio Tavares, Luis José La Antigua, también personas como el mismo JR, que me dio la mano en los momentos más difíciles cuando llegamos aquí a Santiago. Y ya en la dirección, agradecerle a el mismo Macho, que era de las personas que me decía, Albert, pero tú puedes. Sí es. Cuando nos iniciamos en aquellos años en KB 94, y ya cuando pasé a dirigir el circuito Telemicro, ahí ese equipo de personas que estuvieron a mi lado, no puedo olvidar. Un Brudy, el Super Pana, mi compadre, Albert Roy, DJ Junior, Nelson, y ese equipo de muchachos jóvenes que implementamos un estilo de hacer radio en la zona norte del país. ¿Qué se siente ser un director de emisoras exitoso como Albert Marte? Bueno, Gregory, te digo que las emisoras le doy gracias a Dios, porque digo que es mi productor general en todo lo que nos involucramos, pero nunca me lo creí. Las emisoras que estuvimos dirigiendo, las tres estuvieron ocupando los primeros lugares en audiencia. La Calle fue la única emisora que a los 6 meses ya era número 1 en la juventud. Primera FM a los 8 meses era número 1 en música romántica. Qué Buena, al año y 2 meses estaba ocupando el primer lugar. Así es. En la audiencia. Y esas emisoras, las tres, estaban en el primer lugar, pero yo lo veía como algo muy normal, porque mi visión y mi objetivo era trabajar y posicionar ese medio. Muchos me dijeron cuando salí que quizás fui muy iluso, que no me hice millonario dirigiendo esas emisoras. Yo dije, no vine a hacerme millonario, yo vine a hacer un trabajo y a demostrar que podía dirigir un medio y que podía hacer un trabajo digno y a decentar los medios. Porque siempre se decía, yo recuerdo cuando comencé
a dirigir emisoras, se decía que los directores de emisora en Santiago eran todos payoleros. Eso es verdad. Y puedo decir que implementé un estilo de hacer radio y no hay un artista en República Dominicana ni fuera de este país que pueda decir que Albert le cobró un centavo para colocarle un tema. Era todo lo contrario. Yo le decía, mire, usted le puede dar lo que usted quiera a los locutores, siempre y cuando que no me entere. Porque el día que me entero de que usted le dio dinero, hasta ese día le colocamos la música suya. Así es. ¿Cómo llega Albert Marte a Disco 89? Esta emisora que está ocupando uno de los primeros lugares en toda la región del Cibao. Bueno, cuando salí del circuito Telemicro, duré una semana fuera de los medios. Me llamó JR y Charito, al igual que Guarocuya, para que me hiciera cargo de la programación de Disco 89. Cuando comenzamos en Disco, estaba en la posición número 34 en el rating. Hoy, la última encuesta que me hicieron llegar el domingo, estamos ocupando el 5º lugar entre todas las emisoras y el 2º lugar en música romántica. Nunca me he preocupado por estar en el primer lugar, porque a veces cuando tú estás en el primer lugar te sientes ya realizado. Yo le digo a los muchachos, si estamos en el 5º lugar, yo quiero que volteemos la hoja. Si hay 50 emisoras, que nos imaginemos que estamos en el 45. Así es. ¿Qué programación tiene Albert en Disco 89? Una programación de música romántica, música adulta contemporánea. Somos la única emisora con un formato original. ¿Por qué digo Disco que es la única emisora con un formato original? Porque nosotros hemos implementado una programación cuando muchos ya se habían olvidado de esas canciones viejas porque todos se fueron con la línea de los temas de actualidad. Quise salpicarlo con ese tipo de música porque hay un público que gusta de esas canciones. Por ejemplo, los artistas más solicitados en nuestra programación son José José, Julio Iglesias, Ricardo Arjona, está Braulio, Ana Gabriel, y tú te sorprendes, tú dices, pero son canciones que hace 20 años. Pero había un nicho en el mercado que nadie lo estaba explotando. Entonces quisimos hacer algo diferente de lo que estaban haciendo las demás emisoras. Aparte de eso, la programación tiene un contenido. Quise también darle un toque para que la gente por lo menos pueda enriquecer un poquitito el espíritu. Si tú escuchas la programación de Disco, tú vas a percibir de que las promociones llevan todas un mensaje. Así es. Hablando de mensaje, queremos felicitarte, Albert, por estas grandes historias. ¿Qué significan estas grandes historias para Albert? Las grandes historias vienen siendo como uno de mis hijos, porque, como he dicho en varias ocasiones, las historias comenzaron como un complemento de la programación de una de las estaciones de radio que dirigíamos en ese momento. Pero nunca pensamos que iba a tener la acogida que han tenido. Así es. La gente en ese momento comenzó a solicitarla como si hubiesen sido canciones de los artistas más pegados, como si hubiese sido una canción de Arjona, de Luis Miguel. Luego venían de los pueblos con la intención de que le grabáramos esas historias. Pues un día decidimos hacer una producción. En ese momento no se llamaban historias de Albert, sino se llamaban historias de primera. Y cuando paso a dirigir a Disco 89, ya no se me hacía un poquito cuesta arriba venir con grandes historias de Disco. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle grandes historias de Albert. Entonces, así comenzó ya cuando comienzo a dirigir a Disco 89, ahí le dimos ya grandes historias de Albert. Y las grandes historias ya han atravesado los linderos de esta media isla, porque ya no solo se escucha aquí, en República Dominicana, sino en Puerto Rico, en New York, en New Jersey, en Filadelfia, en Providence, en Connecticut y todos esos estados ya están dando seguimiento a este humilde trabajo. ¿Cómo ha impactado en la gente estas grandes historias? Fíjate, Gregory, y los amigos televidentes, las historias, yo digo que ha venido como un bálsamo. La gente está ávida de cosas positivas. Y el ejemplo es que cuando tengo la oportunidad de impartir algunas conferencias,
me sorprendo con los testimonios de la gente. Cómo las historias han transformado la vida de personas que tú no conoces. Pero también digo que Dios se ha manifestado a través de este mensaje. ¿Por qué digo que se ha manifestado? Porque a veces grabamos la historia, pero no sabemos que está influyendo tanto en esa población que la vemos ahí en la calle y que a veces pensamos que todo está perdido. De todas tus historias, ¿cuál es la que tú sientes que más ha llegado al público? Fíjate, una de las historias más impactantes podríamos decir, de los últimos años, es la historia de la bondad de Dios. Esta historia, cuando la narro, hasta en las conferencias, la gente se queda con la boca abierta, porque es una historia que tiene todo lo humano y al mismo tiempo deja un mensaje muy, pero muy positivo para esas personas que no creen que Dios existe. Y tengo un testimonio hermosísimo que viví en la cárcel de Rafey, donde fui a impartir una conferencia. Un interno se me acerca y me dice: Albert, cuando termine la conferencia me gustaría que me regalara 5 minutos de su tiempo. Le digo, claro que sí. Cuando termina la conferencia me dice: mire, Albert, yo estoy condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas, pero le voy a ser honesto, cuando caí ya en este lugar, tenía 1 año y 6 meses que me había retirado de ese mundo oscuro. Pero un amigo, entre comillas, me involucró en este caso. Cuando llegué aquí a la cárcel, comencé a cuestionar a Dios todos los días, donde decía, ¿por qué a mí? Si lo que estaba haciendo era devolviendo parte de lo que me había ganado en ese mundo. Sí. Y todos los días cuestionaba a Dios, hasta que un día un predicador estuvo en la cárcel y llevó un CD de los míos, y cuando este señor lo pone en un radito que tenía, el CD, el radio no estaba en muy buen estado, pues saltó al track donde está la historia de la bondad de Dios. Esto es una historia que un rey no creía en la bondad de Dios. Sin embargo, tenía un siervo que le hablaba todos los días de esta verdad. El siervo le decía: rey mío, todo lo que Dios hace perfecto, Él nunca se equivoca. Pues resulta que un día salieron de cacería y cuando estaban cazando, pues fueron atacados por una fiera de la selva. El siervo hizo todo lo humanamente posible para evitar de que el rey no muriera y pudo matar la fiera. Mató a la fiera, pero no evitó de que el rey perdiera el dedo meñique de la mano derecha. El rey, muy indignado, le dice al siervo: ¿no que Dios es bueno? Y el siervo le dice: claro que sí, mi rey, Dios es muy bueno. Le dice el siervo: ese es muy bueno. Inclusive, mi rey, quizás fue lo mejor que le pudo pasar, que usted perdiera el dedo meñique de la mano derecha. Eso le trajo tanta indignación al rey, que cuando llegó al palacio, lo mandó a la cárcel más fétida y oscura del calabozo. El siervo tenía 6 meses en la cárcel. Pues el rey se recupera de su dedo y vuelve a la selva, pero en ese momento fue atacado por una tribu de indios que eran muy temidos porque se caracterizaban por hacer sacrificios humanos. Pues cuando lo van a sacrificar, el rey de los indios comienza a inspeccionarlo, se da cuenta que le falta el dedo meñique de la mano derecha. Y el rey le dice: óigame, este hombre no puede ser sacrificado. Los demás indios le dicen: ¿y por qué? Le dice: porque este hombre es imperfecto. ¿Cómo así, mi rey? Le dice: le falta un dedo. Pues lo dejaron en libertad. El hombre, cuando llega al palacio, comenzó a celebrar, y cuando está celebrando, recordó ese siervo que estaba en la cárcel y lo manda a buscar. Cuando el siervo llega frente al rey, le dice el rey: ¿te enteraste de lo que me pasó? Le dice el siervo: claro que sí, mi rey. Me enteré que a usted lo iban a sacrificar y no lo hicieron porque le faltaba el dedo meñique de la mano derecha. El rey dice: claro que sí. Lo único que no logro entender, dice el rey, que si Dios es tan bueno,
¿por qué permitió que tú duraras tanto tiempo en esa cárcel fétida y oscura? Y el siervo le dice, mi rey, Dios es muy bueno. Lo que pasa es que Dios sabe que si yo no hubiese estado en la cárcel, hubiese andado con usted y en su lugar hubiese sido yo el sacrificado. Recuérdese que todo lo que Dios hace perfecto, Él nunca se equivoca. Cuando este interno escuchó esta historia, me dice, Albert, ahí yo recibí la respuesta de Dios. Todo pasa por un fin. Por algo. Y él me dice, porque mire, una coincidencia que cuando yo pongo el CD, salta al track donde está esa historia. Yo le dije, recuérdate que en la vida no se dan coincidencias, en la vida se dan diosidencias. Aparte de eso, dice él, a los 2 meses de haber escuchado esa historia, viene mi hermano a la cárcel y me dice, hermano, tenemos problemas. Y él le dice, ¿qué pasa? Dice, bueno, al hombre que le prestamos el dinero, se fue y no sabemos del paradero de él. Dice él, Dios sabe que si no me hubiese tenido aquí en la cárcel, a lo mejor yo hubiese andado delinquiendo en las calles, porque no sé hacer otra cosa. Sin embargo, ese joven está estudiando Derecho y ya solo le faltaban 4 años para salir de la cárcel. Sale siendo un profesional ya en el Derecho. Entonces, por eso yo digo, Gregory, y amigos televidentes, que en la vida Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Cuando comenzamos a hacer esto, no pensamos de que Dios estaba haciendo su obra a través del mensaje. Después vimos la reacción de la gente, los testimonios de la gente, y te puedo decir que a diario yo recibo llamadas o me encuentro con alguien que me dice, tú no te puedes imaginar cómo me sentía, y después de escuchar una historia de las tuyas, pues siento que soy un hombre o una mujer renovada. Así es. ¿Cómo es el apoyo del público? ¿Cómo se siente ese público que está disfrutando de tus conferencias, Albert? Bueno, puedo decirte que gracias le doy a Dios, como dije al principio, que es mi productor general, porque Él es el que produce todo lo que hacemos. Él es tu manager. Sí, Él es mi manejador, Él es el productor, y siempre que tengo la oportunidad pido un aplauso bien fuerte para Él, porque Él es el que conduce toda la producción de esto. Yo solo soy el instrumento para llevar el mensaje de fe y esperanza. La gente ha aceptado, como tú no te puedes imaginar, este humilde trabajo. Donde hemos ido con la conferencia ha sido un lleno total. Puedo decirte que en el Gran Almirante estuvimos el año pasado, fue un éxito rotundo. Estuvimos en Mao, una asistencia masiva. Estuvimos en Navarrete, fue algo fuera de serie. En Tenares tuvimos que repetir la conferencia 2 veces porque me decía un médico amigo en Tenares, Albert, esta discoteca, que fue en la discoteca HD, que la impartimos, solo se vio con la asistencia de esta noche el día que vino Braulio hace 13 o 14 años. Solo Braulio y la conferencia Aprende a Valorar tu Vida pudo llevar la cantidad de personas. Pero vamos a estar el 22 y el 23 de este mes. ¿Dónde? En el Teatro Don Bosco de Moca. Okay. Y antes de salir la promoción, pues las boletas. Ahora vamos a comenzar la promoción porque hay muchas posibilidades de que tengamos que abrir otra función para el domingo. Tenemos el 22, que es viernes, el sábado 23, y hay muchas posibilidades para el domingo 24. Las personas que quieren una conferencia, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el método que hay que usar para llevar a Albert a una comunidad, un pueblo, a hacer una conferencia? Bueno, hacer contacto con... ¿Directo con usted? Sí, con mi esposa, que es la que maneja ese departamento. Y nos ponemos de acuerdo porque a veces coinciden con otras actividades que tenemos, porque vamos a hacer un recorrido. Fíjate, ahora en el mes de mayo estaremos por Estados Unidos, pero luego en el mes de agosto también estaremos por allá, y en el mes de julio volvemos a Estados Unidos, pero es por un fin de semana. Tenemos muchas posibilidades de ir este año a Puerto Rico. Qué bien. Y hacer un recorrido por el este y la capital, que ya comenzaron a solicitar nuestros servicios por allá, y ya las historias son bastante conocidas en esa zona.
¿A qué público se dirigen las historias de Albert? Tú sabes que es un público muy diverso. Y la sorpresa que me llevo que a veces en las conferencias el 60% es joven. Y tú se sorprende. Bueno, me decía el día pasado que estaba en una entrevista en Santo Domingo. Un entrevistador me decía, Albert, lo que a mí me sorprende es que tú llevas un mensaje serio, pero mira, tú te viste como un artista. Y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, porque mira, esta chaqueta roja, un pantalón negro, y como que los conferencistas o las personas que llevan este tipo de mensajes siempre se visten como de negro, como si fueran para una misa o una vela. Entonces yo le decía, lo que pasa es que al público que vamos dirigido es un público muy diverso. Y siempre van los padres, pero llevan sus hijos. Y he aprendido algo, Gregory, amigos televidentes, que si voy a una conferencia de jóvenes, pues me gustaría ponerme, aunque ya tengo mis canitas, pero ponerme por lo menos acorde con ellos. ¿Tú me entiendes? Que si ellos van en tenis, pues me pongo mis tenis y mi pantalón jean, porque entiendo de que debo de conectar con ellos. Es cierto que tú fuiste a un lugar a hacer una conferencia y había tanta gente en ese lugar que tú preguntaste que qué artistas están esperando. Me ha pasado varias veces. En Mao, fui la primera vez a Pueblo Nuevo Mao, que yo veía que despegaban los afiches de la discoteca. Y para llevarlo y guardarlo. Para llevarlo y guardarlo, sí. Y llego al lugar y veo tanta gente. Y yo, señores, yo quiero que me digan a qué artista fue que anunciaron, porque no creo que toda esta gente vinieran por mí. Pero también me pasó aquí en el Gran Almirante, y en Filadelfia, cuando estuve por allá, también tuve que preguntarle a mi amigo Pilín, que fue quien me llevó, que si fue que él anunció que para allá iba el Torito. Sí, yo dije, sí, cuidado, si fue que tú anunciaste que para acá venía el Torito, porque imagínate tú, un ser humano que nace en Río Verde, La Vega, ya ir a Filadelfia a impartir una conferencia y que asista a todas estas personas que ni siquiera son de mi lugar, como que tú te sorprendes. Porque a veces hay cosas que tú no te das cuenta. Fíjate, Gregory, con las historias se ha dado algo muy especial. Por ejemplo, tengo un amigo que estaba en la Basílica de Higüey y uno de los que vende CD piratas tenía muchos CD de los míos y le dice, pero mira, voy a conversar con Albert para que pase por aquí a buscar lo que le toca. Y el señor que vende los CD le dice, ¿usted lo conoce? Le dice, sí, Albert es mi amigo. Le dice, bueno, pues ese es mi papá, dice el pirata. Dice, vende mucho. Dice, sí, ese hombre vende mucho CD. Y le dice, bueno, pues si vende mucho CD y tú te has beneficiado tanto, pues mándale lo que le corresponde a Albert. Y él le dice, mire, Albert que se deje de vaina, que no lo conoce a nadie, lo conoce después que nosotros lo pirateamos. Sí, entonces, ¿qué pasa? A través del pirata, óyeme, el pirata ha sido un mal... Sí, el pirata, yo digo que hasta es un mal necesario, porque aquí vino del Santo Domingo un puertorriqueño que conoció este trabajo a través de un vendedor de CD piratas. Así es. Pero también vino el hermano de un funcionario del gobierno que conoció este trabajo a través de un vendedor de CD piratas. Pero los que viajan a Santo Domingo, la sorpresa que me llevo, que tengo amigos que me dicen, Albert, aquí voy escuchándote, porque en todas las guaguas del transporte que viajan a Santo Domingo ponen el CD y cuando van llegando a la capital o vienen para Santiago, dicen o tienen un letrero que dice, si le interesa este material, comuníquese con el chofer. Así, ¿dónde conseguimos la producción de Albert? ¿Cuántas producciones tiene ya? Bueno, tenemos 5 producciones. Ya en 10 días, si Dios lo permite, vamos a tener el volumen número 6 ya a la venta. Tenemos varios puntos aquí en Santiago. Usted lo puede adquirir, el CD original. Compre el original. El original. Sí, porque cada vez que hacemos una producción tenemos que hacer una inversión. Así es. Y si pudiera sacar la inversión, no tengo ningún inconveniente, que lo compren pirateado, porque lo importante es que el mensaje llegue, pero cuando tú haces una inversión... Hay que sacarlo por lo menos. Claro, por lo menos que lo primero que me va a decir es que... ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la inversión? El capital. ¿No? Y que por lo menos ya quiere una cortina nueva un día, ¿tú me entiendes? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Compre el original. Aquí en Santiago está a la venta en la farmacia Daris, en Disco 89, que está ubicada en la Plaza Alejo, tercer nivel, frente a la Pucamaima. También usted lo puede adquirir en la librería La Económica, en la farmacia San Luis. También puede adquirir las grandes historias en la farmacia Monumental. Y ya vamos a tener otros puntos aquí en Santiago. En Mao está en la farmacia Bogar, en Puerto Plata en la librería Misael, en
San Francisco de Macorís, en la librería Mora, en Moca, en la librería Central, en La Vega, estamos en Libros y Más de Pucatesi, y también está en Supermás, Superempo y La Esquina Famosa. ¿Dónde más? En Santo Domingo estamos en la librería Solano, y en San Pedro de Macorís en Pura FM, que es una estación de radio, que también transmite las historias para el este. Qué bien. Cuando le dije a mi esposa que tenía una entrevista con Albert, me dijo, me lo saluda y dile que me mande una foto. No, ¿Usted es un artista? Una no, Gregory. Tiene que ser una sección, porque si esa se dañó, se perdió. Vamos a hacer una sección, por lo menos. Así mismo es. Bueno, Albert, se llama Angelina, mándale saludos. Angelina, de este lado, afecto, cariño. Gracias por seguir este humilde trabajo, y de verdad que cuando recibo saludos y felicitación de personas como tú, más que un halago, es un compromiso para cada día hacerlo mejor. Así es. Bueno, Albert, para nosotros ha sido más que un placer el que usted esté compartiendo con nosotros acá en este espacio Propuestas del Sábado a través de Telecontacto Canal 57. Espero que Papá Dios le siga bendiciendo siempre. Gracias, hermano, y de verdad que quiero agradecerte a ti, a todo el personal del programa, a Nelson Díaz, que estuvo por allá recientemente en el programa La Ciudad en Vivo, y debo decir que me sorprendí, una teleaudiencia fuera de serie, al igual que agradecer a tantas personas que digo que son ángeles que Dios ha puesto en el camino para que este mensaje siga llegando a más personas. Sin ustedes, Gregory, creo que esto no hubiese sido posible, porque cuando me llamaste ayer para la entrevista, te dije, claro que sí, Gregory. Gracias. Hay personas que cuando lo invitan a un programa de radio o de televisión, entienden que te están haciendo un favor, y es todo lo contrario. Porque hay personas que a lo mejor en este momento están viendo el programa que no conocían a Albert, y ya, a través de este aparatito, porque nosotros los que estamos en la comunicación somos los únicos que sin pedir permiso podemos entrar a todas las casas, sin pedir permiso, a través de ese aparatito. Totalmente gratis. Sí, a través de ese aparatito que es el micrófono o es el lente de la cámara. Así es. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a nuestro amigo Saulo, ¿verdad?, por este magistral trabajo que hemos realizado aquí en el hogar de nuestro amigo Albert Marte. Hasta la próxima y sigan ahí con Telecontacto Canal 57. Muchas gracias.